Es un placer presentarles el día de hoy a la maestra en ciencias, Ana Laura Rosas Soto. La maestra hizo su licenciatura en biología aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Posteriormente ingresó al programa de maestría, o sea, tiene la maestría en ciencias químico-biológicas y actualmente es candidata a doctorado, que esperamos que pronto ya tengamos una nueva doctora, también aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en el programa de Ciencias Químico-Biológicas. La Sociedad Mexicana de Parasitología y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas les da una cordial bienvenida a este evento académico. Maestra en ciencias, ya puede usted comenzar a la hora que guste. Sí, muchas gracias por la presentación, doctora. Y primero que nada me gustaría agradecer a la Sociedad Mexicana de Parasitología por la invitación. Y este tema que voy a platicarles el día de hoy, pues forma parte de mi tesis de doctorado, que está bajo la dirección de la doctora Gloria de la Luz León Ávila y el doctor José Manuel Hernández Hernández. Esta plática la titulé CS48, una proteína multifuncional en Yardia intestinalis, y a continuación... Maestra Laura quitó la pantalla, no se ve nada. No está compartiendo. Ah, ok, a ver. Déjeme ver. Estaba compartiendo, pero la quitó. ¿Ya se ve? Ya, nada más y esa presentación de pantalla para que veamos bien y ya sería. Presentación de pantalla. En presentación acá. Sí, ya Es que está en modo PowerPoint. Ah, qué raro. A ver si le quiere mover. Abajo en la pantallita. Hasta abajo, hasta abajo. Ya le puse, doctora, pero... ¿No quiere? No. ¿Por qué será? No quiere. No sé si pueda quitarlas, hacerlo un poquito más grande. No vamos a ver si nada. no, pues, lo voy a tener que hacer así en modo lectura, ¿tampoco? Ahí se ve perfecto. Si en modo lectura, si puede así, está perfecto. Gracias. No, a ver. Bueno, en modo lectura, ni modo. Bueno, como les decía, esta plática la titulé CS48, una proteína multifuncional en Yardia intestinalis, y a continuación les voy a platicar por qué pensamos esto. Bueno, voy a iniciar dando una breve introducción sobre el parásito Yardia intestinalis. Es un parásito protozoario flagelado binucleado que presenta dos sinonimias, Yardia duodenalis y Yardia lamblia. Este último determinado por Kofoid y Christiansen en 1859 en honor a Lamblia. Esta especie parasita principalmente a mamíferos y humanos, pero también parasita a otras especies y a otros organismos. Se han reportado 8 especies de Yardia, entre las que encontramos a Yardia muris, que parasita a ratones, y a Yardia psittaci, que parasita a aves, entre otras. También se han reportado 8 genotipos o ensambles que van desde la A a la H. Las cepas de interés son la cepa W, que pertenece al ensamble A2, y la cepa GS, que pertenece al ensamble B2. Este parásito presenta dos fases, el quiste o fase infecciosa y el trofozoito o fase vegetativa. Este parásito produce una enfermedad denominada yardiasis, que es un padecimiento intestinal que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a 280 millones de casos anuales a nivel mundial. Y en México, la Dirección General de Epidemiología reporta hasta el año 2023 185.138 casos de individuos con la enfermedad a nivel nacional. El cuadro clínico de esta enfermedad es bastante heterogéneo. Los síntomas aparecen desde 6 a 15 días después de haber adquirido la infección.
en donde el individuo presenta diarrea explosiva, aguda o crónica, con olor fétido y grasa en las heces, dolor abdominal intenso, malabsorción intestinal, y los individuos principalmente afectados son los niños y neonatos. Entre las técnicas de diagnóstico que resaltan es mediante un coproparasitoscópico y se han reportado síndromes post-infección hasta 3 años después de haber adquirido la infección, entre los que resaltan el síndrome del colon irritable, la enfermedad del intestino inflamado y el síndrome de fatiga crónica. El ciclo de vida del parásito comienza con la ingesta de por lo menos 10 quistes en alimentos y bebida contaminada. Una vez el individuo ingiere los quistes, debido a el contacto con el pH ácido del estómago, estos desenquistan y es en el duodeno en donde se establece la enfermedad. El parásito tiene la capacidad de adquirir su alimento y reproducirse por fisión binaria longitudinal mediante o de manera asexual. Es entonces que durante la migración hacia el colon y debido a las bajas concentraciones de sales biliares y colesterol, se da lugar al enquistamiento, en donde el individuo es capaz de arrojar alrededor de 5 por 10 a la 8 quistes y se repite el ciclo. Si prestamos atención al trofozoito, tiene una morfología característica, ya que este es piriforme y presenta 2 núcleos. En este esquema les represento o se representa las estructuras conformadas por la proteína actina en verde y las estructuras conformadas por la proteína tubulina en rojo. Entre las principales estructuras que resaltan en este parásito encontramos al disco suctorio, que le permite adherirse a las células epiteliales intestinales de a quien parasita y tomar su alimento. También cuenta con 4 pares de flagelos, 2 anteriores, 2 ventrales, 2 caudales y 2 posterolaterales. Otra estructura que hasta ahora se desconoce su función es el cuerpo medio. Sin embargo, se cree que es un reservorio de microtubulina, de microtúbulos que le sirven durante todo su ciclo de vida al parásito. Otras estructuras que no forman parte del citoesqueleto, pero que también son importantes y se comunican con toda esta red, son las vesículas periféricas que forman parte del sistema endomembranal simple característico del parásito. Si bien ya se han reportado muchas proteínas en el parásito, hay otras que se desconocen, como las ATPasas o ATPasas asociadas a varias actividades celulares, que tienen dominios altamente conservados en toda la escala evolutiva. Estas proteínas se clasifican en una superfamilia denominada de la AAA+, que a su vez se subclasifican en NTPasas de tipo Walker, en honor a quien las descubrió. Estas proteínas tienen 2 dominios altamente conservados, el dominio de 1 y el dominio de 2, cada uno con sus respectivas cajas Walker A y Walker B. Estos dominios tienen la característica de tener una longitud aproximada de 200 a 250 aminoácidos. Y entre las principales funciones que tienen estas ATPasas es que son mediadoras de unión e hidrólisis de ATP. Se han reportado otras ATPasas como las proteasomales, entre las que encontramos a las proteínas CLPAP, CLPCP, LON y aquellas de unión a membrana como NSF, SEC18P y CS48. Entre la localización de estas proteínas ATPasas es que son principalmente en un 100% encontradas en el citosol. También en otros organelos como en núcleo, aparato de Golgi, mitocondria y en menor porcentaje, pero también se encuentran ahí en vacuolas, aparato de Golgi, citoesqueleto, entre otras. Y las principales funciones que desarrollan estas ATPasas, tanto en células eucariotas como
en otros organismos son que participan con la mitocondria y en procesos de transcripción, mitosis, meiosis, apoptosis, división de microtúbulos y en participación con proteínas asociadas a degradación mediante el retículo endoplásmico. Ya mencioné, ¿siguen viendo mi presentación? Disculpen. No, se acaba de ir la presentación. Oh. No sé por qué está pasando eso. Una disculpa. A ver. Creo que ahí va. Ahora sí. Como ya les mencioné, esta proteína CS48 o proteína del ciclo de división celular 48 es una ATPasa y fue aislada por primera vez de levaduras mutantes termosensibles a las bajas temperaturas en Saccharomyces cerevisiae. Es una proteína hexamérica con forma de barril y a continuación les voy a explicar un poco de cómo está conformada. En verde se denota el dominio aminoterminal, que es el responsable de unirse a cofactores, sustratos y ubiquitina, entre los que encontramos a UFD1, NPL4 o TU1, entre otras. En azul claro, el dominio de 1 responsable de la hexamerización. En azul oscuro, el dominio de 2, en donde ocurre la actividad ATPasa. También cuenta con un extremo carboxiloterminal, en donde se le unen cofactores como VX y UFD2. En amarillo se resalta el poro loop, en donde ocurre la hidrólisis de ATP. Debido a que esta proteína tiene la capacidad de unir, plegar, desplegar, enrollar, desenrollar, cortar otras proteínas, cofactores y sustratos, se le denomina la navaja suiza de la biología. Y también hay otras proteínas homólogas a CDC48 que se han reportado en la literatura y que están distribuidas en diferentes organismos, entre las que encontramos a MAC1, SAB, BAT, TER94, BCP, CDC48-like, P97 y PAS1P. Por ejemplo, León Ávila y colaboradores en 2006 reportan una CDC48-like en entameba histolítica. Ellos mencionan que esta proteína tiene el dominio característico de la familia de la AAA+, y que el dominio CDC48 aminoterminal es característico de la especie. También mencionan la localización de esta proteína, que es totalmente citoplasmática, y su colocalización junto con clatrina, que hace referencia a su participación de esta proteína en la ruta endocítica junto con el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi-like del parásito. Además, Guedes Aguiar y colaboradores en 2018 reportan una proteína homóloga a CDC48, pero en Leishmania infantum. A esta le llaman LI-BCP. Ellos hacen referencia de que el gen BCP es esencial en Leishmania infantum y que los sustratos poliubiquitinados involucrados en la degradación proteasomal están presentes en o son llevados por esta proteína. También mencionan la ubicación citoplasmática en el parásito y por primera vez la asociación de LI-BCP con mitocondria en Leishmania. Un antecedente directo a este trabajo es el que realicé en mi trabajo de maestría, en donde yo comparé la secuencia de aminoácidos de la proteína CDC48 completa de Yardia intestinalis con los sitios activos de las ATPasas reportadas por Ogura y Wilkinson en 2001, en donde se denota en azul el dominio aminoterminal característico de las ATPasas y de CDC48, en negro los dominios de 1 y de 2, cada una con sus respectivas cajas Walker A en rojo y Walker B en verde, un dominio carboxiloterminal y el punto isoeléctrico de 5.45 y el peso molecular de la proteína completa de 96.3 kilodaltones. Además, realicé un análisis por Western blot del reconocimiento del anticuerpo policlonal de rata contra el fragmento aminoterminal
de CS48, en donde el carril 1 cargado con extracto total de trofozoitos de Giardia, observamos el reconocimiento de una banda con un peso de 96 kilodaltones, haciendo referencia a la proteína completa dentro del parásito. Y el carril 2, cargado con proteína recombinante, se observa el reconocimiento del fragmento aminoterminal con un peso de 31 kilodaltones. Además, realicé una microscopía confocal de trofozoitos de Giardia intestinalis incubados con anticuerpo de rata anti-CS48 fragmento aminoterminal, en donde se observa la marca de CS48 en los flagelos y los núcleos teñidos con azul, DAPI. Bueno, a nosotros nos fue interesante plantearnos lo siguiente. Ya que estas ATPasas se encuentran distribuidas en levaduras, algunos otros parásitos, bacterias, humanos, plantelmintos, insectos, anfibios y otros mamíferos, y que CDC48 es reconocida como la navaja suiza de la biología y que también ha sido reportada en otros organismos, sin embargo, en Giardia no se ha reportado nada al respecto. Y pues nos fue interesante pensar cómo podría estar participando y en dónde se localiza esta proteína en Giardia intestinalis. Los objetivos de este trabajo fueron determinar las interacciones moleculares en el extremo aminoterminal y carboxiloterminal de la proteína CDC48 en Giardia intestinalis. Particularmente, clonar el fragmento correspondiente al extremo carboxilo de CDC48 y obtener el fragmento de la proteína recombinante de Giardia intestinalis. Expresar y purificar el fragmento carboxiloterminal de la proteína y conocer a través de espectrometría de masas las interacciones moleculares de la proteína en sus extremos amino y carboxilo con otros cofactores en el parásito. Bueno, a continuación les voy a desglosar el diseño experimental junto con los resultados. Primero diseñamos los oligonucleótidos sentido y antisentido con sitios de corte EcoR1 y HindE3 para obtener una clonación orientada. La secuencia de nucleótidos se obtuvo de la base de datos de Giardia. Posteriormente, realizamos la extracción de DNA genómico total de trofozoitos de Giardia cepa W ATCC para amplificar posteriormente el fragmento, realizar una digestión enzimática y ligación en el vector PPROX y posteriormente pues realizar la transformación y la clonación. A continuación, les muestro el resultado de la amplificación del fragmento carboxilo terminal, en donde obtuvimos una banda de la talla esperada de 603 pares de bases. Posteriormente, realizamos la restricción enzimática, tanto del vector PPROX vacío panel A, como del fragmento CDC48 panel B, ambos por dos reacciones separadas. Posteriormente realizamos la transformación en células competentes de H5-alfa mediante choques bruscos de temperatura. Para comprobar que la clonación del fragmento carboxilo terminal fue exitosa, realizamos una digestión enzimática, otra PCR y ensayos de secuenciación. A continuación les muestro esta imagen de la extracción de los plásmidos de 8 colonias candidatas que fueron positivas. ¿Por qué? Porque en el carril 6 y 12 cargados con control del plásmido vacío PPROX se observa una migración diferencial evidente con respecto a las colonias positivas, lo que nos indica que estas contienen el inserto. Posteriormente realizamos la reacción de secuenciación y la mandamos al Simvestab, en donde el electroferograma nos muestra la secuencia correspondiente al vector en verde, la secuencia del sitio de corte EcoR1 en amarillo, la secuencia del oligo forward en azul y en morado la secuencia del inserto, que está dentro del marco de lectura y en sentido correcto. Una vez obtenido esto, nos dimos a la tarea de expresar a la proteína. Nosotros seleccionamos una clona
positiva al azar, la colocamos en incubación durante toda la noche y al día siguiente agregamos el inductor de expresión, que en este caso fue IPTG. Rompimos las células y las muestras fueron colocadas en un gel de acrilamida para realizar posteriormente el Western blot. Cabe resaltar que nosotros identificamos a esta proteína porque está unida a una bandera de histidinas. Previamente realizamos un ensayo bioinformático en donde colocamos la secuencia de aminoácidos correspondiente al fragmento carboxilo terminal de CDC48 para determinar el punto isoeléctrico y el peso esperado. Estos fueron de 7.1 y de 25 kilodaltones respectivamente. A continuación, se muestra el blot, en donde el carril 1 está cargado con el control positivo, es decir, el fragmento aminoterminal que obtuve en mi maestría con un peso de 31 kilodaltones. Y el carril 2 cargado, se observa el reconocimiento del fragmento carboxilo terminal con un peso de 25 kilodaltones. Cabe resaltar que este blot fue tratado con un anticuerpo primario anti-6-his-tag y un anticuerpo secundario antirratón acoplado a peroxidasa de rábano. Posteriormente realizamos la purificación del fragmento carboxilo terminal mediante columna de níquel. Nosotros colocamos en una columna perlas de agarosa acopladas a níquel. Posteriormente agregamos la proteína recombinante fragmento carboxilo, que recordemos está unida a la bandera de histidinas. Esta bandera va a interactuar con el níquel y posteriormente realizamos lavados a diferentes concentraciones de imidazol. La concentración más baja fue para despegar uniones inespecíficas y las eluciones con concentraciones más altas nos sirvieron para obtener a la proteína como tal purificada. Estas diferentes fracciones fueron cargadas en un gel de poliacrilamida y a continuación se muestra el resultado. En el carril 6 se observa el fragmento carboxilo terminal de 25 kilodaltones en la elución 1. Posteriormente realizamos la producción de anticuerpos contra el fragmento, en donde corrimos en un gel de poliacrilamida la proteína recombinante del fragmento carboxilo terminal con un peine ciego. Recortamos exclusivamente la banda correspondiente al peso de la proteína, maceramos y realizamos una emulsión con coadyuvante completo de Freund. Esta mezcla se reservó. Posteriormente realizamos los ensayos preinmunes en ratas Wistar hembras. Esto para determinar que las ratas no hayan tenido contacto previo con Giardia. Una vez sabido esto, nosotros realizamos la inmunización de las ratas. La mezcla anterior se inyectó vía intraperitoneal y se realizaron 4 retos. Después del cuarto reto, se le realizó una extracción de sangre de la vena caudal de las ratas para obtener posteriormente el suero. Estos sueros fueron probados sobre extracto total de trofozoitos de Giardia y proteína recombinante. A continuación, en el panel A se muestra el ensayo preinmune, en donde no hay reconocimiento de ninguna talla que esperamos. En el panel B, que corresponde a las pruebas de los sueros después de la inmunización, sí que hay reconocimiento en el carril 1 cargado con extracto total de trofozoitos de Giardia. Se observa el reconocimiento de una banda de 96 kilodaltones, que hace referencia a la proteína completa en el parásito. Y el carril 2 cargado con proteína recombinante, se observa el reconocimiento del fragmento carboxilo terminal de 25 kilodaltones. Esto nos indica que la producción de anticuerpos fue satisfactoria. Posteriormente, y para saber la localización de la proteína sobre trofozoitos de Giardia, realizamos los ensayos de microscopía, en donde cultivamos las Giardias, las fijamos y como anticuerpo primario se usó el previamente producido, el que va contra el fragmento carboxilo terminal. Posteriormente se agregó un anticuerpo secundario con un fluoróforo que emite una señal en verde
Y finalmente se montaron las muestras con medio de montaje Vecta Shield DAPI. Y ya me salí. Un momento. Y estas muestras se llevaron a analizar al microscopio confocal del Simvestab. A continuación les muestro los resultados obtenidos. El panel A corresponde al fragmento aminoterminal como control positivo y el panel B, el correspondiente al fragmento carboxiloterminal. Las imágenes de la izquierda corresponden a los núcleos teñidos en azul DAPI. Posteriormente la marca de CS48, el merge y los acercamientos. Nosotros podemos decir que estos ensayos se confirman uno con el otro, ya que prácticamente obtuvimos los mismos resultados para los dos extremos, en donde podemos observar que CDC48 se localiza por todo lo largo y ancho del parásito, inclusive un poco observamos una proyección hacia los flagelos caudales. Sin embargo, no observamos marca ni en los núcleos ni en el cuerpo medio. Y si nos fijamos en los acercamientos, se observan estructuras reticuladas y como conglomeradas, igualmente formando unas especies de bastoncitos. Por aquí lo señalo con las flechitas. Y bueno, una vez determinada la localización, a nosotros nos fue interesante plantearnos con qué otras proteínas podría estar participando CDC48 dentro del parásito. Para esto realizamos dos ensayos de interacciones. Por un lado, el pull down. Colocamos en reacciones separadas la proteína recombinante correspondiente al fragmento aminoterminal y por otro al fragmento carboxiloterminal. Estas dos reacciones se colocaron en interacción con perlas de agarosa acopladas al níquel. Al día siguiente agregamos extractos de giardia nuevamente a que interactuaran y finalmente se lavaron las muestras. Estas se reservaron y dimos paso al siguiente, al otro experimento, la coinmunoprecipitación. Nosotros nuevamente colocamos en reacciones por separadas fragmento amino y carboxilo a estas proteínas recombinantes correspondientes a cada uno de los fragmentos con anticuerpo dirigido contra cada uno de los fragmentos. Dejamos interactuar por un día, al día siguiente colocamos proteína G, dejamos en interacción, colocamos al final extracto total de trofozoitos de giardia nuevamente para que estuvieran en interacción y se formara este supercomplejo y realizamos centrifugaciones para obtener el precipitado. Ahora sí, estas 4 muestras se tomaron para ser corridas en un gel de poliacrilamida y llevar a analizar al espectrómetro de masas del Simvestab. Ellos nos dieron un listado enorme en donde nosotros pudimos contar 1541 proteínas interactuando con CDC48. Realizamos un diagrama de Venn para saber cuáles están interactuando con el extremo amino, que fueron 54, y con el extremo carboxilo, que fueron 183. Y 280 interactúan con ambos extremos. Para facilitar un poco este entendimiento de toda la red que se formó, me di a la tarea de realizar un listado que resume las proteínas que interactúan con los extremos tanto amino y carboxilo de CS48. Con los asteriscos yo les resalto aquellas proteínas que se obtuvieron para los ensayos de pull down y con inmunoprecipitación. Y primero que nada, pues obtuvimos a la proteína en cuestión, que es una ATPasa. Posteriormente, en naranja les resalto estas proteínas que son de función estructural, entre las que encontramos a tubulina, cadena alfa y beta, delta y beta yardina, proteínas asociadas al aparato central relacionada con actina y proteínas asociadas al flagelo. En verde se resaltan las proteínas vesiculares o que están en interacción con el retículo endoplásmico.
como la clatrina, la proteína PDI, VIP y vesículas ATPasas con fusión a vesículas. En blanco, ubiquitinas, en azul claro, otras ATPasas, en amarillo, aquellas que corresponden a señalización, en rosa, ribosomales, en morado, serine proteínas y en gris, proteínas con función desconocida o hipotéticas. Bueno, para nosotros fue interesante someter este listado de proteínas al sitio de String para obtener un mapa de interacciones que les muestro a continuación. Este mapa sigue la misma nomenclatura que la tabla anterior. En el centro observamos a la proteína CS48 y en azul se resaltan las interacciones directas que esta proteína tiene con, por ejemplo, el proteasoma subunidad 26S, la proteína VIP, la chaperona HSP90, la proteína PDI1, la proteína 21.1 con dominios de enquirina cruciales para el enquistamiento, spastina con dominios de ATPasas, erintrioninas, ubiquitinas. Y en un segundo lugar, en una segunda interacción, en segundo y tercer nivel, encontramos a dinamina, clatrina, 1433, tubulina, asociadas al flagelo y al axonema central. Además, este sitio nos arroja más o menos un resumen en gráfica de en qué componentes celulares se encuentran estas interacciones, entre las que destacan el aparato de Golgi, pero recordemos que Giardia no tiene un aparato de Golgi como tal, sino sería como un Golgi-like, en proteínas citoplasmáticas y de unión a membrana. Para nosotros fue interesante observar un poco la interacción de esta proteína CS48 con otras obtenidas en la espectrometría de masas, por lo que realizamos ensayos de colocalización. Nuevamente cultivamos las giardias y las tratamos con el anticuerpo CS48 junto con antitubulina, anti-PDI y anticlatrina. Esto en reacciones separadas. Colocamos dos fluoróforos, uno que emitiera la señal en verde y otro la señal en rojo. Posteriormente montamos nuevamente con Vecta-Shell DAPI y nos dirigimos al microscopio confocal del Simvestab para analizar los resultados. Cabe resaltar que estos resultados se muestran por primera vez en el parásito y se los muestro a continuación. En primer lugar, tenemos la serie A y la serie B que corresponden a tubulina. En azul, las marcas de los núcleos, en verde, la marca de CS48 y en rojo, la marca de tubulina. Si observamos el acercamiento del merge, podemos darnos cuenta de una coloración amarillo-naranjosa, sobre todo en la región central longitudinal, en la parte dorsal del parásito. Me atrevería a decir un poco en la región donde se originan los flagelos. Y si nos damos cuenta, bueno, esto se confirma con la vista ventral del parásito, en donde sí que se observa un amarillo más intenso en los flagelos y alrededor del cuerpo medio. Por otro lado, la serie C corresponde a la faloidina. Recordemos que esta tiñe actina, filamentos de actina, y pues prácticamente se observa teñido en un color naranjoso todo el trofozoito. Recordemos que estas dos proteínas son marcadoras de citoesqueleto. Por otro lado, tenemos la colocalización con clatrina y PDI2. En cuanto a la clatrina, se observan vesículas distribuidas por todo el parásito, pero sobre todo en las regiones periféricas. Y en cambio, la PDI2 se observa más contorneando los núcleos y por debajo del disco, del cuerpo medio.
Recordemos que estas proteínas también son marcadoras de tráfico vesicular y del retículo endoplásmico. Bueno, y si tomamos en cuenta todo lo que ya les platiqué, la introducción de cómo está conformado el parásito y que les hablé un poco de estas proteínas ATPasas, y si lo comparamos con algunos artículos como el de André Franz, que reporta a estas proteínas CDC48 y sus homólogos P97 y BCP, que se encuentran en células eucariotas participando junto con la asociaciones con cromatina, con el complejo ERAD y membrana mitocondrial, y que esta participación en conjunto da lugar a degradación de proteínas, y que además Ogura y Wilkinson en su artículo que nos habla de la superfamilia de la AAA+, y hace referencia a que la proteína CDC48 participa principalmente en la reconstrucción del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, así como en procesos como mitosis, meiosis, apoptosis y división de microtúbulos, pues esto refuerza nuestros resultados obtenidos y hace ver a CDC48 como una proteína multifuncional y protagonista en la célula de Giardia. En conclusión, nosotros nombramos a esta proteína como CDC48-like en Giardia intestinalis, y sin duda alguna pertenece a la familia de las ATPasas. Tiene una localización citoplasmática y se asocia a diversas proteínas, 1500 y pico, entre las que encontramos a tubulina y actina, que son marcadoras de citoesqueleto y se asocian a proteínas como PDI2 y clatrina, marcadoras del retículo endoplásmico. Y pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en particular a mi compañera y amiga, la maestra en ciencias, María Elizabeth Resendiz Juárez, al doctor Oliver López Villegas por el préstamo del microscopio de fluorescencia para las imágenes preliminares de las microscopías, al CIMBESTAB, al doctor Armando Pérez Rangel por el cultivo de células, a la doctora Fanny Rodríguez Cruz por su apoyo con el microscopio confocal y al doctor Emanuel Ríos Castro por su apoyo con el espectrómetro de masas. Pues muy bien, Ana Laura, doctora Ana Laura. ¿Tienen preguntas sobre el seminario de la maestra Ana Laura? ¿Quién quiere preguntar? Yo te pregunto, ¿qué sigue después de esto? Si tú continuaras con esta línea de investigación, ¿qué harías? Pues yo creo que sería interesante obtener el fragmento intermedio entre los dos extremos, amino y carboxilo, y observar, bueno, hacer todo este protocolo nuevamente con ese extremo y ver si se confirma la localización de la proteína como una proteína citoplasmática, y por otro lado, qué otras proteínas se unen en ese cachito intermedio de la proteína. ¿Alguien quiere hacerle preguntas a Laura? Cualquier pregunta es válida, no tiene que ser una pregunta técnica. ¿No? ¿Nadie? José Eduardo, ¿no le quiere hacer alguna pregunta a su compañera? Podría ser de la metodología, alguna duda. Ok. Sí, sí, doctora. Me gustaría hacer una pregunta. Bueno, primero felicitarte por la presentación, muy excelente proyecto. ¿Cuáles serían tus perspectivas si tú continuaras con este proyecto en un futuro? Pues como ya comenté, pues sería ver la localización, bueno, investigar un poco de la localización del fragmento intermedio entre el amino y el carboxilo, las interacciones que podrían haber exclusivas en ese fragmento,
y pues podría ser diseñar otros anticuerpos contra alguna otra proteína que haya salido en la espectrometría de masas para ver la localización de la colocalización junto con estas otras proteínas. O, por ejemplo, ay, se me olvidó ahorita que iba a decir, pero bueno, otra sería agregar un análisis más profundo y que de bioinformática, el modelado tridimensional y pues, ay, se me fue el nombre cuando se acopla con otras proteínas, ¿cómo se llama? ¿No? No, en bioinformática. Ah, el docking. El docking, sí. O un docking, por ejemplo, pues ya uno se da cuenta que pues puedes hacer inmenso un solo tema, se puede hacer muy, muy grande y puede tener varias vertientes. Ujú. O incluso también, pues si pudieras, tal vez en un futuro, ver cuál es cómo se asocia con otras proteínas durante el enquistamiento, ¿no? Ah, sí, también el enquistamiento, porque pues recordemos, yo trabajé exclusivamente con el trofozoito. En algún momento de la vida se trató de trabajar con los quistes, pero pues nos quedamos con el trofozoito, entonces sería interesante ver cómo participa esta proteína, pero en los quistes, sí, también. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por su presencia. Le agradecemos a la maestra en ciencias, Ana Laura Rosa Soto, este seminario y pues quedamos pendientes a ver qué más podemos hacer. Y muchísimas gracias. ¿No? ¿Qué más podemos hacer con la sociedad? La maestra Ana Laura está a punto de ser doctora, ya ella verá su destino. Les agradezco a todos que hayan participado con nosotros esta tarde. Buenas tardes y muchas gracias a nuestro público. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.